Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante en el ámbito del derecho y hablaremos de cómo se deben ofrecer las pruebas en el juicio de amparo indirecto y su desahogo en la audiencia constitucional. Así es, Carlos. Nos enfocaremos en un medio de prueba específico como son los testigos. Haremos referencia a las leyes aplicables en México, así que comencemos. Muy bien, Evelia, ¿qué te parece si primero hablamos de cómo debemos de ofrecer la prueba testimonial? Según el párrafo tercero del artículo 119 de la Ley de Amparo, nos dice claramente que el ofrecimiento de pruebas debe hacerse dentro del término señalado por el juez para la presentación de pruebas. Exactamente, ese término es de 5 días, según lo estipula el artículo 119, donde establece que las partes deberán presentar sus pruebas durante el plazo que estipule el juez. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que merite desahogarse posteriormente deberá ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Un punto importante es que hay que señalar que este mismo artículo menciona que no se pueden admitir más de 3 testigos por hecho. Muy bien, Evelia, gracias. Ahora, tomando en cuenta lo que hemos visto, nos surgió una pregunta: ¿cómo ofrecer el medio de prueba? El mismo artículo 119 de la Ley de Amparo, en su párrafo quinto, establece que para ofrecer un testigo como medio de prueba es fundamental mencionar su nombre completo, el domicilio y la relación que tiene con el caso. Debe ser presencial en los hechos y tener noción de lo que va a hablar. Además, debemos de justificar la relevancia de su testimonio. También hay que recordar que los testigos deben ser personas que tengan conocimiento directo sobre los hechos que se están juzgando. Muy bien, ahora hemos llegado a la etapa del desahogo de la prueba, donde encontramos que es un proceso que nos permite presentar pruebas testimoniales para sustentar los argumentos de las partes involucradas en un juicio. Hay una secuencia de pasos donde el primero es el ofrecimiento de las pruebas. Las partes deben ofrecer las pruebas incluyendo el testimonio en la demanda o en la contestación. Es importante que se especifique quiénes son los testigos y los hechos que van a declarar. Seguidamente viene la admisión de pruebas, donde el juez de amparo evalúa las pruebas ofrecidas y decide cuáles son las admisibles. Esto se hace en una audiencia preliminar donde se determina la pertinencia y la legalidad de las pruebas. Como tercer punto tenemos el desahogo del testimonio, donde una vez admitidas las pruebas, el juez llevará a cabo el desahogo del testimonio. Implica citar a los testigos para que comparezcan ante el juez y rindan sus declaraciones. Estos deben presentarse en la audiencia correspondiente. El interrogatorio, por su parte, es el desahogo en donde los testigos son interrogados por las partes y el juez puede también hacer algunas preguntas. La intención es esclarecer los hechos relevantes para el caso. Es en la audiencia constitucional donde se exhibe el interrogatorio o cuestionario que se le hará al testigo. En ese sentido, es importante formular preguntas claras y directas para obtener información relevante. Aquí algunas de las preguntas que podríamos hacer. ¿Cuál es su nombre y su ocupación? ¿Cómo conoce los hechos relacionados con este juicio? ¿Puede describir lo que presenció ese día? ¿Recuerda si había otras personas presentes durante los hechos? ¿Ha tenido algún tipo de relación con alguna de las partes involucradas? Finalmente, el desahogo del testimonio concluye con 2 pasos más que ahora les presento, que es el registro del testimonio. El testimonio rendido por los testigos es registrado por el secretario del juzgado y se integra a la carpeta del juicio de amparo como parte de la prueba presentada. Y por último, es la valoración de las pruebas. Finalmente, el juez valora todos los testimonios junto con las demás pruebas presentadas para emitir su resolución. Es importante mencionar que el testimonio debe ser pertinente y relevante para los hechos discutidos en el juicio de amparo. Además, los testigos generalmente deben tener conocimiento directo sobre los hechos que se están declarando.
Ahora veamos una ilustración. Presentaremos un caso hipotético. Pensemos brevemente en una persona de nombre María. Ella era empleada y presenta un juicio de amparo indirecto porque fue despedida injustificadamente de su centro de trabajo. Finalmente, María decide ofrecer como testigo a su compañero Juan, quien estuvo presente durante su despido y puede corroborar que no hubo una causa justificada para ello. Bueno, pues ante esta situación, María deberá seguir los pasos que ya hemos mencionado para ofrecer a Juan como su testigo y formular las preguntas pertinentes durante la audiencia para desahogar su testimonio y pueda tener un juicio favorable con las pruebas expuestas ante el juez. Y así es como se debe ofrecer y desahogar las pruebas testimoniales en un juicio de amparo indirecto en México. Esperamos que esta información les haya sido útil. Gracias. Esperamos que esta información les haya sido útil y agradecemos ampliamente el favor de su atención. Hasta la próxima.